Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Los cuadriláteros. Ejercicios. En este video tutorial manejaremos la primera parte de las propiedades de los cuadriláteros. Cuadriláteros, parte 1. Definición. Es aquella figura geométrica cerrada que tiene 4 lados. Forma. Tenemos cuadriláteros convexos. Es cuando sus ángulos interiores del cuadrilátero son menores que 180 grados. Por ejemplo, observemos la figura. Tenemos aquí una figura de 4 lados y tenemos los ángulos alfa, beta, teta y phi. Cada uno de ellos mide menos de 180 grados. Cuando esto suceda, entonces estamos hablando de un cuadrilátero convexo. Cuadrilátero no convexo. Es cuando uno de los ángulos interiores mide más de 180 grados. Por ejemplo, observemos la figura. Como puedes notar, esta figura representa lo que nosotros conocemos el boomerang. Y gracias a ello podríamos tener algunos conceptos o propiedades adicionales. El ángulo D interior, que es el ángulo teta, es un ángulo mayor que 180 grados. Entonces, cuando dentro de un cuadrilátero esta condición se cumple, estaríamos hablando de un cuadrilátero no convexo. Los nombres de convexo y no convexo es para poder diferenciar entre uno y otro cuadrilátero. La notación sería una representación de un cuadrilátero denominado ABCD para cualquier cuadrilátero. Propiedades. En todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos estará representado por lo siguiente. Veamos el cuadrilátero, alfa, beta, teta y phi. La suma de los ángulos interiores equivale a 360 grados. Esto sucede en cualquier cuadrilátero, sea un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide o un paralelogramo, e inclusive los trapecios. Como cualquier otra figura geométrica, también posee ángulos exteriores. Estos se generarán prolongando los lados del cuadrilátero y observamos los ángulos exteriores X, Y, Z y W. De tal forma que la suma de esos ángulos exteriores equivale a 360 grados. Así es, tanto los ángulos interiores como los exteriores sumados serían 360 grados. Aquí tenemos un caso especial. Así es, tenemos un cuadrilátero y de dos de sus ángulos interiores se han trazado bisectrices. Estas bisectrices se prolongan y se juntan en un punto formando un ángulo X. Este ángulo X es el que nosotros conocemos como el ángulo formado por las bisectrices interiores de un cuadrilátero. Este ángulo que se forma es equivalente a los ángulos alfa más beta sobre 2. Esta fórmula puede ser demostrada a través de la propiedad fundamental de cuadriláteros y de triángulos. Aquí tenemos otro caso especial, que es un boomerang. Y como nosotros sabemos, el ángulo X exterior del cuadrilátero es equivalente a la suma de los ángulos interiores de las puntas en este boomerang.
Aquí tenemos otro cuadrilátero, donde dos de sus lados se han prolongado formando ángulos exteriores alfa y beta. Así es, esta propiedad nosotros la conocemos como la propiedad del pescadito, donde los ángulos phi y teta corresponden a la cabeza y a la cola del pescado, mientras que alfa y beta corresponden a las aletas. Eso significa que phi más teta equivale a alfa más beta. Aquí tenemos un caso especial de un cuadrilátero. En este cuadrilátero conocemos dos ángulos interiores y dos ángulos exteriores opuestos a estos interiores, de tal manera que la suma de estos ángulos interiores es equivalente a la suma de los ángulos exteriores opuestos. Ejercicios de aplicación número 15. Tenemos la siguiente figura. Nos piden determinar el ángulo X formado en este cuadrilátero. Como propiedad fundamental sabemos que la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero equivale a 360 grados. Por lo tanto, formulamos lo siguiente. Propiedad fundamental. La suma de los ángulos interiores equivale a 360 grados y esto se cumple para cualquier cuadrilátero. De aquí se habrá formado una expresión algebraica básica. Tendríamos que sumar y despejar el valor de x. Por lo tanto, x equivale a 120 grados. El desarrollo de la ecuación básica es muy simple, puesto que es un álgebra elemental. Aquí el objetivo principal es reconocer la propiedad fundamental de la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero. De igual manera, podríamos trabajar con el ejercicio número 2. Podríamos sumar los ángulos interiores a través de nuestra propiedad fundamental y tendríamos una expresión como esta. A través de nuestra álgebra básica podríamos sumar todos los valores naturales y luego proceder a restar con 360 grados. Esto nos lleva a que un valor de x sería igual a 54 grados. Veamos en este grupo de 4 ejercicios. El ejercicio número 3, nuevamente nos enfrentamos a la propiedad fundamental, de tal manera que la suma de los ángulos interiores tiene que ser equivalente a 360 grados. Sumamos directamente y decimos que 20x es igual a 360 grados. Buscaremos un número que multiplicado por 20 me dé 360, de tal forma que x equivale a 18 grados. Gracias al conocimiento de este valor podríamos obtener los valores de cada uno de los ángulos mostrados, tanto de 3x, 4x, 5 y 8x. Veamos el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 tenemos diversas formas de poder determinar el valor de x. En este caso tomaré la siguiente condición. Vamos a prolongar uno de los lados. Al prolongar uno de los lados se habrá formado un ángulo de 90 grados. Entonces ahora tenemos ángulos internos del cuadrilátero y ángulos externos del cuadrilátero. Y habíamos visto un caso especial para poderlo desarrollar, el cual me decía que la sumatoria de los ángulos internos es equivalente a la sumatoria de los ángulos externos. Por lo tanto, eso se expresaría de la siguiente forma. Entonces, en esta línea estamos en una ecuación básica elemental del álgebra. Reducimos y encontramos el valor de x. En el ejercicio número 5 tenemos ángulos exteriores. La sumatoria de los ángulos exteriores equivalen a 360 grados. En este caso hemos sumado directamente todo. Despejamos la variable x, de tal manera que obtenemos el valor de x.
En el ejercicio 6 estamos en una situación denominada el pescadito. Así es. Por lo tanto, completamos este ángulo para tener la propiedad directa, el cual me dice que la suma de la cabeza más la cola es equivalente a la suma de las aletas. Tendríamos lo siguiente. Así es, propiedad del pescadito. 150 más 50 es igual a x más x. Reducimos y obtenemos un valor para x. Entonces, como puedes observar, qué importante es esta propiedad fundamental de los cuadriláteros y estos casos especiales para poder desarrollar ejercicios de todo tipo. En estos 6 primeros estamos observando aplicaciones directas que nos permiten memorizar el comportamiento dentro de cada una de las situaciones que nos permiten resolver. En este grupo de 4 ejercicios tenemos cuadriláteros en los cuales se implican bisectrices interiores, casos especiales. Podríamos utilizar cualquiera de los métodos de solución para poder determinar el valor de la variable x. En el ejercicio 7, 8 podemos aplicar nuestro caso especial directamente. Al mismo tiempo podríamos relacionarlo con nuestras expresiones de cuadriláteros. En este grupo de 4 ejercicios debemos de considerar los valores de los ángulos, propiedad fundamental de los cuadriláteros. Este material está en nuestra plataforma Vanguard Room, el cual el estudiante lo puede descargar en formato PDF, generarse un cuaderno de ejercicios e irlos desarrollando para presentaciones posteriores. Vamos a reforzar nuestros conceptos aprendidos con un grupo de ejercicios equivalentes con un nivel diferenciado con el primer grupo. Observemos. Propiedad fundamental. Caso especial de ángulo formado por dos bisectrices interiores. Nuevamente propiedad fundamental. No te olvides que en las propiedades fundamentales debemos de recordar que la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero es 360 grados. En el ejercicio 4 podríamos aplicar en dos partes. Primero, el ángulo formado por las bisectrices interiores y al mismo tiempo un caso especial de ángulos interiores y ángulos exteriores. El ejercicio número 5 es una aplicación directa de lo que es nuestro caso especial, el pescadito. En el número 6 es propiedad fundamental. En el ejercicio 7 podríamos aplicar propiedad fundamental y al mismo tiempo el ángulo formado por las bisectrices interior y exterior del cuadrilátero. Encontrar una relación para poder encontrar el valor de x. En el ejercicio 8 tenemos ángulos exteriores. En el ejercicio 9 es aplicación de caso especial, ángulos internos y ángulos exteriores. En el número 10 tenemos una fórmula del ángulo interior y otra del ángulo interior para ambos casos. Encontraremos una relación y luego lo uniremos. En el ejercicio número 11, observemos, tenemos algunos lados similares. Esos lados similares nos van a permitir obtener el valor de x. En este grupo de 4 ejercicios, el 12, 13 y 14 son ejercicios de aplicaciones
encontrando las fórmulas básicas para poder encontrar el valor de X. Y te adiciono un reto Vanguard con las alternativas de solución. Podrías efectuar algunos trazos adicionales para poder encontrar algún tipo de relación con triángulos rectángulos notables. Eso sería todo con este video tutorial. El material nuevamente lo pueden descargar de la plataforma Vanguard Room en formato PDF. Nos vemos hasta el siguiente video tutorial.